Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Confiar en un Dios que hará llegar su bendición es estar libres para el servicio de los otros como hermanos. La confianza en Dios da sentido al dar la vida. Mucho más, entonces, dará sentido a un simple dar bienes movidos por el amor solidario. Por eso, esta acción de poner los bienes en común es mucho más que una mera acción social. Es una liturgia, una Eucaristía, un encuentro con Dios. Nos disponemos a participar llenos de alegría de la Santa Eucaristía. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Venimos desde lejos ante el Señor, trayendo en nuestras manos la alegría. Un solo corazón nos une en el amor, al ser los invitados a la fiesta. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos ante el Señor, penitentes, pecadores, y pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad
cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad. Y esa generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes recen, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando reces, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio,
Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cuántas veces, verdad, nosotros, así como dice justamente este Evangelio, ñambo puya lleva trompeta pea, ñambo capu, ñambo urra, ñanos en las fotos, ñambo y Facebook, ñambo y por todas partes, allá esa calle lleva, nave, la se ayapoa, nave, peña mañague, que se valena, se ayapopa y te voy. O sea, nos queremos presentar como los famosos figuretis, ¿verdad? Entonces nos ponemos al frente. Queremos que los demás entonces nos aplaudan. Y por eso aquí nos está diciendo, ¿verdad? Esto de la trompeta, delante de nuestras buenas obras, esperando casi el reconocimiento, ¿verdad? Y la felicitación y los aplausos de las personas. Eso es lo que esperamos muchas veces. No estamos diciendo que uno no tiene que ser agradecido y las personas y todos tenemos que ser muy agradecidos con el esfuerzo, con el empeño, pero lo que el Señor aquí nos está pidiendo y nos está insistiendo es en cuanto a nuestra actitud, porque esta tiene que ser, debe ser la característica del cristiano. Ñande peayaya poana oye shana dikkat. Y entonces la Jacob Perubi, entonces la ñañe en barei lleva, entonces upea la lata paranajina. Y entonces tenemos que mirar también, porque cuando uno simplemente se está moviendo por unos sentimientos de satisfacción o por unos movimientos, ¿verdad?, del corazón, del alma, que siempre están esperando reconocimiento de parte de los demás, quiere decir y nos está demostrando que nosotros no somos lo suficientemente, de esta manera, no somos lo suficientemente generosos. En síntesis, el Señor hoy nos está llamando a ser generosos. Es la generosidad, es la apertura del corazón. ¿Cuál es esa recompensa que nosotros vamos a recibir de parte del Señor? ¿Será que nos vamos a alegrar simplemente con cosas externas? Es decir, que los hombres me aplaudan, que las personas que reciben algo de mí, entre comillas, de mi generosidad, me aplaudan y entonces yo ya con eso estoy contentísimo. El Señor nos dice que tenemos que dar pasos mayores. Por eso dice, tengan cuidado de no practicar la justicia delante de los hombres para ser vistos. No practiquen entonces eso, simplemente esa justicia delante de los hombres para ser vistos. Que los demás les vean y les estén aplaudiendo. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Mirá que el autor sagrado es bien concreto y bien directo. No van a recibir nada del Padre del cielo. El que se está entonces haciendo autobombos, ¿verdad?, por lo que está haciendo, entonces dice, bueno, ustedes ya recibieron su paga, no recibirán ninguna recompensa en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados ahí por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y después sigue, ¿verdad?, con la oración también. No hagan como los hipócritas, dice la oración, que se ponen ahí paraditos para ser vistos. Les aseguro que ellos también ya tienen su recompensa. Y siempre el Señor nos pone lo contrario, ¿verdad? La oración que tiene que salir desde lo más profundo del corazón y que tiene que ser esa oración convicta. Una oración que
nosotros lo hacemos porque estamos tan convencidos y porque estamos tan centrados en un Señor que nos quiere y que nos escucha. Pero esa es la sinceridad de la oración, la sinceridad de ese relacionarse con Dios profundamente. Y es esto lo que nosotros tenemos que buscar y esto es lo que tenemos que pedir entonces al Señor. Que nuestra oración también sea sincera y que salga del corazón, para que pueda movernos, ¿verdad? Para que pueda movernos y abrirnos hacia los demás. No nos olvidemos que la oración de por sí también tiene esta característica. Es para sensibilizarnos. A cuanto no es la oración un fin en sí mismo, sino que el hecho entonces de que uno dice se encierra en sí mismo, quiere decir que uno se sensibiliza y hace un discernimiento para después dar los pasos concretos, ¿verdad?, de una ayuda hacia nuestros hermanos, hacia aquellos que más necesitan. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta Eucaristía. Que la fuerza, que el poder del Señor nos toque el corazón. Que seamos sinceros de corazón. Que seamos sinceros y abiertos, sobre todo, entonces, a estas mociones del Espíritu, pero no para ser vistos por los demás, sino para sensibilizarnos. Y desde esa sensibilización de ese yepa que el Señor nos regala, que nosotros podamos comprometernos seriamente con nuestros hermanos que necesitan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. Respondemos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra Iglesia, para que el Señor lo colme de todas clases de bienes y multiplique la caridad con los pobres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que difundan con generosidad la buena nueva en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que brillen por su caridad, justicia y equidad con todos los sectores marginales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos, para que encuentren atenciones en las instituciones de salud y comprensión en la familia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los que no rezan, para que se acerquen a Dios con sinceridad y encuentren paz en sus vidas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos actuar con justicia, rezar con humildad y compartir lo que tenemos sin mirar la recompensa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre de bondad, escucha las oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar
yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, tu paz. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe, y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo su Hijo el Señor, María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave
Madre de Dios. Una nueva semana de entrega a su ministerio es la que ha vivido el Papa Francisco, empeñado en el anuncio del Evangelio con palabras, gestos y celebraciones que buscan dar gloria a Dios, especialmente promoviendo desde Cristo una vida abundante y plena para las personas. Y algo esencial para eso es que todos tengan un trabajo digno y decente. Así se lo recordó a los miembros del proyecto Policoro, una fundación que incentiva fuentes laborales para los jóvenes en Italia y con quienes compartió el sábado 5 de junio. Para ellos, un llamado a seguir comprometiéndose de corazón a desarrollar un nuevo paradigma socioeconómico más justo e inclusivo. La dignidad de la persona no viene dai soldi. La dignidad de una persona no viene del dinero, no viene de las cosas que sabes, viene del trabajo. El trabajo es una unción de dignidad. Quien no trabaja no es digno. Así de simple. Cuidar el trabajo es promover la dignidad de la persona. De hecho, el trabajo no surge de la nada, sino del ingenio y la creatividad del hombre. Es una imitación de Dios creador. El domingo trajo la celebración de la solemnidad de Corpus Christi, que recuerda que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. De ella brota la fuerza de la Iglesia y hacia ella tiende toda su acción evangelizadora. Por eso la importancia esencial de este sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, al que se refirió el Papa en la oración del Ángelus. La Eucaristía no es el premio dei santi. La Eucaristía no es el premio de los santos, no. Es el pan de los pecadores. Por eso nos exhorta, no tengan miedo, tomen y coman. Prendete e mangiate. Y por la tarde estas palabras se hicieron gesto concreto y celebración. El pontífice presidió la misa de la solemnidad del cuerpo del Señor en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. La Eucaristía quiere alimentar al que está cansado y hambriento en el camino. No lo olvidemos. La iglesia de los perfectos y de los puros es una habitación en la que no hay lugar para nadie. La iglesia de las puertas abiertas, que festeja en torno a Cristo, es en cambio una sala grande donde todos, justos y pecadores, pueden entrar. Tutti giusti e peccatori possono entrare. Como prolongación de la Eucaristía, este año no se pudo realizar la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento, pero Francisco sí se dio el tiempo para adorarlo con devoción. El lunes a mediodía el Papa se reunió con los presbíteros de San Luis de los Franceses, comunidad de sacerdotes de origen galo que estudian o trabajan en Roma. Francisco les dio una cálida acogida y les recordó que especialmente quienes tienen la dignidad sacerdotal deben ejercer como servidores del pueblo de Dios, al que pertenecen, y esto han de hacerlo sin escapar de las propias fragilidades, antes bien, reconociendo en la debilidad un lugar de encuentro con el Señor. Los sacerdotes Superman terminan mal todos. El sacerdote frágil que conoce sus debilidades y habla de ellas con Dios, a ese le irá bien. Ese mismo día, el Santo Padre recibió en audiencia privada a Alexander van der Bellen, presidente de Austria, con quien abordó diversos temas europeos. La audiencia del miércoles se llevó a cabo en el patio de San Dámaso y volvió a comenzar con un largo tiempo de encuentro personal entre el sucesor de Pedro y los fieles. Después, en su catequesis, retomó el tema de la oración. Esta vez se refirió a la perseverancia que necesitamos en esta relación con Dios y cómo ella nos alimenta la fe para la vida. Vivir estos principios no es fácil, pero estamos llamados a hacerlos vida manteniendo el equilibrio entre trabajo y oración. Es decir, intentando que el trabajo no nos absorba hasta el punto de no encontrar tiempo para orar. Y tras sus palabras, una vez más al encuentro de los peregrinos que nuevamente comienzan a llegar a Roma y que gozan de compartir, aunque sea una selfie, con el Papa Francisco, quien aprovecha cada una de estas situaciones para seguir anunciando la alegría del Evangelio. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia
será añadidura. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Lo demás se será añadidura. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, luz y la lámpara que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestra vida. Hoy leemos de la segunda carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto.
Estamos en el capítulo 9, versículos 6 al 11. Dios ama al que da con alegría, nos dice leitmotiv, idea central en esta jornada. Hermanos, a siembra mezquina, cosecha mezquina. A siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Queridos hermanos, es leitmotiv, idea central, y esta es la fuerza del Evangelio. En realidad, la fuerza de Dios nos ayuda a nosotros a ser abiertos. La fuerza de Dios y una vida plena, encontrada con el Señor, nos ayuda a abrirnos a los demás. Por eso es que Pablo nos está diciendo que si uno siembra mezquinamente, también la cosecha será muy mezquina, será casi nada. Apeago cierto, la ñandesa y ñaño tengo picola ya cotanda ya como ¿verdad? Porque hemos sembrado muy poco. Y entonces él nos está hablando de la generosidad. Pablo entonces está insistiendo con los cristianos y les está diciendo, hay que ser generosos. Generosos no simplemente en el sentido monetario, en el sentido económico, sino que la generosidad va mucho más allá, es la preocupación. Es el hecho de estar entonces atentos a las necesidades de las personas, estar atentos a nuestros hermanos que más necesitan. Vean la generosidad. En tu propia casa, con tu propia mamá, con tu propio papá, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué verdaderamente están necesitando? Nosotros nos preguntamos y decimos cada día, ¿qué está necesitando mi esposa? ¿Qué está necesitando mi esposo? ¿Qué necesitan mis hijos? Nos hacemos esta pregunta en el sentido de preocuparnos y de buscar soluciones, sobre todo, esa es la vida cristiana, una vida que siempre está atenta hacia los demás, está abierta hacia los demás, está abierta hacia aquellos que más necesitan que nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.